Bienvenidos. Un saludo cordial a todos quienes están viendo este video. Me presento, mi nombre es Deyanira Rojas Campuzano. En el presente video les hablaré sobre un pequeño estudio realizado sobre la distribución de fuerzas resultantes en el cuadrángulo de Marquesa debido a la presencia de fallas. Comencemos. Como se muestra en la imagen siguiente, el cuadrángulo de Marquesa está ubicado en la cuarta región, específicamente en el sector marcado. Para darle un mejor entendimiento a este estudio, se realizará en base a ciertos cuestionamientos, que mediante la teoría y el uso del software Phase 2 se le darán respuesta. Hola, una consulta. ¿Existen cambios en la distribución de fuerzas si hay variaciones en la dirección de subducción de la placa de Nazca? ¿Cómo puedo ingresar eso en el programa? Antes de utilizar el software, debemos estimar cuál es el rumbo de subducción de la placa de Nazca. Para eso se utilizó el programa Google Earth Pro, en donde se pudo estimar que el rumbo de la placa de Nazca es de norte 10 grados este. También podemos decir que se variará el rumbo en más o menos 5 grados, teniendo una variación máxima de 10 grados. También debo recalcar que se utiliza una profundidad de 100 metros y una densidad promedio del sector de 2.7 toneladas métricas cúbicas. En base a los valores anteriores y en base a la gráfica de Heck-Browns, se tuvo una constante K de 1.5. En base a dichos valores, se tuvo que el esfuerzo ejercido es de 4 megapascales. Para efecto del estudio y comparación, se utilizaron tres rumbos: 5 grados este y norte 20-10 grados este. Las situaciones antes descritas se utilizan en el software Phase ingresándolos mediante el uso de la carga distribuida. Dicha herramienta permite variar el ángulo con el que se aplica y el esfuerzo que ejerce la placa. En las imágenes se podrán ver cuáles son los comandos. En base a los resultados obtenidos que se evidencian en las siguientes imágenes, se observa cambios en la distribución de esfuerzos si el ángulo de la placa de Nazca cambia. A medida que aumenta el ángulo de rumbo de la placa de Nazca, esta ejercerá un mayor esfuerzo, ya que al aumentar el ángulo de rumbo, la fuerza con la que ejerce la tensión de la placa en su componente horizontal será mayor. Por lo tanto, el esfuerzo ejercido también lo será. Entonces, ¿cuáles deberían ser las condiciones de borde ingresadas al programa? ¿Los resultados son diferentes si se utilizan distintas condiciones de borde? Respondiendo a la primera, debido a la ubicación de la placa de Nazca, el borde izquierdo tiene que tener condición de borde libre, ya que en ese lugar se aplicará el esfuerzo de la placa de Nazca. En los siguientes bordes se tiene que considerar una condición de borde de restricción de X e Y, debido a que no debe existir desplazamiento en dichos bordes. Con respecto a la segunda pregunta, sí existen diferencias en los resultados si se cambian las condiciones de borde. Al tener una restricción en el borde izquierdo y al ir cambiándola, los valores de la tensión tanto de sigma 1 como de sigma 3 varían. Para efectos de este estudio y este análisis se realizaron 4 casos. Dentro de los casos se encuentra cuando solo existe una restricción X e Y en los 4 lados. Luego existe también otro caso en donde existe solo restricción en Y en el borde superior, inferior y en el borde derecho una restricción de XY. En el otro caso se realiza una restricción X en los 3 bordes, en los cuales no está el esfuerzo de la placa de Nazca. También está el caso 4, en donde se realiza restricción en Y en los 3 bordes donde no se encuentra el esfuerzo de la placa de Nazca. Realizando el análisis respectivo de las imágenes mostradas, podemos decir que en el caso donde se efectuó restricción X, Y en los 4 lados, al ir comparándolo con nuestro normal, no existieron grandes cambios en el sigma 1 y en el sigma 3. Por lo cual podemos decir que la distribución de esfuerzos se permaneció constante. En el caso donde existe restricción en el Y, en el borde superior e inferior, pero en el borde derecho existe restricción, X, y los esfuerzos obtenidos al compararlos con las condiciones iniciales presentan un menor valor, pero no tanto. Para el caso 3,
donde existe una restricción X en los tres lados, exceptuando el borde izquierdo donde está aplicada el esfuerzo de la placa de Nazca, existe una gran variación, en sí una disminución de los valores de sigma 1 y sigma 3. Para el último caso, en donde se hizo una restricción Y en los tres bordes, exceptuando el borde izquierdo donde está el esfuerzo de la placa de Nazca, se obtienen valores sigma 1 y sigma 3 muy cercanos al de control. Muy cercanos, pero siguen siendo menores. Esto podría deberse a la descomposición de la fuerza que ejerce la placa de Nazca, ya que ejercerá mucho más fuerza en el eje X que en el eje Y. ¿Cuál es la influencia de las propiedades de las fallas en los resultados de los esfuerzos? Respondiendo a tu pregunta, tanto en la teoría como en la práctica se puede observar que existe influencia de las fallas con respecto a los esfuerzos, debido a que las fallas se comportan como un sistema de barrera en la cual los esfuerzos no pueden pasar por dentro de ella, y para eso tienen que bordearla, por lo cual trae consigo evidentemente que se genera un cambio en la distribución de los esfuerzos. También tenemos que considerar cómo se produce dicha falla, qué esfuerzo se aplica en esa falla. Entonces obviamente la propiedad de la falla sí va a afectar en sí cómo el esfuerzo actúa sobre ella. También se puede ver esto en la imagen presentada a continuación. ¿Existirán variaciones en el sentido de desplazamiento de las fallas en función a la profundidad? Entiendo. Para poder responder a tu cuestionamiento, tenemos que considerar profundidades distintas, y estas ingresarle al programa Phase 2 y ver si existe o no existe una diferencia entre el sentido de desplazamiento entre mayor o menor profundidad. En la tabla de a continuación se mostrará cuáles son los casos a utilizar. Bueno, en sí, ¿qué tiene que ver la profundidad y en sí en qué va a alterar? Como se vio en la imagen anterior, la profundidad tiene que ver directamente con los esfuerzos. En nuestro caso, en el software Phase 2 utilizamos el esfuerzo horizontal. Para el caso de 100 de profundidad es de 4 el esfuerzo horizontal, y para el caso de 400 metros de profundidad es de 16. En las imágenes de continuación se verá dichos análisis. En sí, como se pudo apreciar, no existe una gran variación tanto para el primero como para el segundo, y si existen son mínimas, y nosotros al verlos en un todo podemos decir que no existe variación en el sentido de desplazamiento de las fallas. Al variar la profundidad, es decir que como ya dije a continuación, ingresando distintas magnitudes en la representación de la placa de Nazca en la carga distribuida, no se ven en sí cambios en el desplazamiento de las fallas. ¿Los resultados son dependientes de las propiedades de la roca intacta? ¿Cómo podría estimar estas propiedades con mayor confiabilidad si no dispongo de ensayos de roca? Entiendo. Para poder efectuar una respuesta a tu cuestionamiento, tenemos que primeramente qué propiedades de la roca intacta vamos a considerar y cuáles no. Para dicho estudio, en este caso vamos a considerar tanto la resistencia a la comprensión uniaxial, el RCU, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Variar el módulo de Young, manteniendo constantes las demás variables mencionadas, no se efectúa ninguna variación en la distribución de esfuerzo. Y esto se puede explicar que el módulo de Young es una constante independiente del esfuerzo, siempre y cuando no exceda el máximo límite, es decir, el límite elástico. En cambio, al variar el módulo de Poisson, se puede apreciar que sí existe una variación, porque a mayor número de Poisson, menor es el esfuerzo, tanto en sigma 1 como en sigma 3. Y esto se puede apreciar en las siguientes imágenes. Respondiendo a tu pregunta número 2, si no dispongo de ensayo de rocas, ni tampoco en sí de los equipos ni los instrumentos para poder efectuarlos, una recomendación sería poder buscar algún ensayo anterior, alguna investigación, algún estudio realizado en el sector, pero obviamente de fuentes confiables, y con esto podemos
dentro de la investigación ver sus valores y así realizar una estimación de las características del macizo rocoso. Otra opción puede ser, y una opción que está en sí bajo solamente nuestra responsabilidad y que esté a nuestro alcance y a un criterio matemático, es utilizar la aplicación de ensayos triaxiales en base al método de Hokan-Brown. Y en sí, por medio de estas fórmulas que tiene Hokan-Brown, podemos calcular el valor del RCU. Para efectos de estudio, el módulo de Poisson en este caso se utilizará como 0.25, que es un valor promedio del módulo de Young. También debemos considerar que necesitamos el módulo de Young, pero este no se puede medir mediante ensayos triaxiales porque es algo mucho más complejo. Pero este valor se puede obtener en base a la calidad geomecánica de la roca en sí, de este caso del macizo rocoso, esencialmente el RMR. En la siguiente imagen se puede apreciar la fórmula a considerar. Brinknesman establece que es posible calcular el módulo de Young en etapas de planificación de un proyecto, pero sí se presenta un error que es de 18.2%, el cual es aceptable para fines prácticos. Si considero una única litología, ¿existen macrobloques con mayor concentración de esfuerzos? Para poder efectuar una respuesta, lo primero que debemos hacer es revisar la carta cuadrangular de Marquesa, su mapa y sus respectivos perfiles transversales. Como se puede apreciar en la carta, específicamente los dos perfiles transversales presentes, se logra evidenciar que casi el 100% de las fallas tienen manteos casi verticales, aunque debemos diferenciar dos zonas, en la cual una de ellas presenta fallas que convergen, el de color celeste Graben, y en la segunda se presenta unas fallas que divergen, color amarillo Horst. Destacar que tanto el Graben como el Horst deben estar delimitados por fallas normales. Para efectos de estudio se consideró que la roca predominante en el cuadrángulo es andesita. Puede apreciar una concentración de esfuerzos en diferentes zonas, en donde se aprecia macrobloques con mayor concentración presente en la esquina superior izquierda. Entonces sí se puede decir que al tener una sola litología sí se presentan macrobloques, y también debo recalcar que depende de la presencia de las fallas de cómo están distribuidas los esfuerzos. Ya, sabemos que las rocas de la formación Arqueros son un 50% más rígidas que las rocas de la formación Quebrada de Marquesa. ¿Ahora existen bloques con mayor concentración de esfuerzos? ¿En qué implica que una roca sea más rígida o sea menos rígida? Es decir, ¿en qué variable esto se ve reflejado? Pues la rigidez se ve reflejado en el valor del módulo de Young. Si se aumenta en un 50% el módulo de Young de la formación de Quebrada Marquesa y dicho valor aumentado se reemplaza en la formación de Arqueros, se logra obtener que la concentración y distribución de los esfuerzos es casi idéntica a los valores obtenidos en el módulo de Young original de Arqueros. Esto se debe que al valor de Young original es muy similar al módulo de Young aumentado de la Quebrada de Marquesa. ¿Qué pasaría si las rocas de la formación Quebrada Marquesa son un 50% más rígidas que la formación Arqueros? ¿Cuáles serían los resultados de la distribución de esfuerzos? Este sería el caso contrario al que vimos anteriormente. En dicho caso, esta vez se va a aumentar el módulo de Young a un 50% en la formación de Arqueros, y este valor será reemplazado en la formación de Marquesa. Evidencia, el valor de Young de la formación de Arqueros es mucho más grande que la de Marquesa, por ende se aprecia una mayor variación en la distribución de los esfuerzos. Como dato extra, puedo estipular y mencionar que el módulo de Young se puede calcular como esfuerzo de formación. Por tanto, a mayores valores de módulo de Young tendremos menos deformación, eso sí, manteniendo los esfuerzos constantes entre el análisis, pero analizando el área como un todo, ya que si se analiza formación por formación, esta relación no se cumplirá. Donde se presente mayor módulo de Young, se concentrará la distribución de los esfuerzos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que se haya logrado entender de la mejor manera.
Fue un estudio muy práctico, no tan al detalle, así que espero que en gran medida sí les haya servido. Me despido, un gusto haber compartido con ustedes.